Buenas noches con todos, ¿cómo están? Son las 11:02 de la noche y hoy tenemos un programa planeado para ustedes con un tema fundamental, que es la corrupción. Porque mucho se ha dicho en los últimos días y a raíz de la coyuntura política en la que hemos estado imbuidos desde finales de diciembre hasta ahora, que la corrupción es uno de los principales males que aqueja a nuestro Estado, a nuestra democracia, a la sociedad, y estamos de acuerdo en que así es. Pero poco se dice de cómo es que tenemos que hacer como peruanos para empezar a combatir este flagelo que parece incontrolable. Entonces vamos a hacer una mesa con tres expertos que van a tratar de ayudarnos a entender este asunto, pero desde tres aristas distintas. Nos va a acompañar Pablo Secada, que llega ahorita. Está con nosotros ya en la mesa el doctor Carlos Caro, que es abogado, por supuesto, y Eduardo Vega, que es exdefensor del pueblo. Entonces vamos a tratar de entender este asunto desde varias dimensiones, para ver cómo es así que podemos, los peruanos, empezar a pensar en combatir a la corrupción, pero de una manera práctica y no necesariamente enunciativa, porque, digamos, en la cumbre última que hemos celebrado, la Cumbre de las Américas, el discurso ya era específicamente un discurso en donde se enunciaba que iba a ser una cumbre que iba a buscar el gobierno democrático y la lucha en contra de la corrupción. Pero la cuestión que todos nos preguntamos es cómo hacemos para que esta lucha en contra de la corrupción se traduzca en hechos y podamos empezar a ahorrar el costo social que la corrupción implica. Entonces hay varios temas que vamos a abordar. Justo acaba de llegar Pablo Secada, así que estamos listos para arrancar el programa. Y ya estamos, buenas noches Pablo, estamos listos para empezar. ¿Qué tal? Bueno, yo he estado revisando, buenas noches con los tres, muchas gracias por estar aquí. He estado revisando un poco los artículos que ustedes han publicado últimamente sobre el tema de corrupción y de cómo acercarnos a este tema, y he encontrado un denominador común en las posiciones que los tres plantean que me parece interesante para empezar a conversar, que es que los tres están de acuerdo en que es necesario, imperativo, un plan nacional de infraestructura, ¿no? Y este es un tema que Pablo ha desarrollado especialmente, en donde pide que este plan no sea elaborado por expertos del MEF, sino que más bien vengan compañías internacionales que compitan para ayudarnos a hacer este plan, y sobre este plan podemos empezar a hablar de lucha ya pragmática contra la corrupción. Bueno, en el tema de infraestructura, ¿no? El estándar que he visto que es el más alto del mundo es que hay un plan nacional de infraestructura. El resumen del australiano son 130 páginas, las primeras obras son obras de agua, y de ahí van metiendo otro tipo de obras, digamos. De más complicadas a... Pero en los países desarrollados, la Autoridad de Infraestructura Pública trabaja con empresas privadas que elige por concurso para trabajar el plan. Por ejemplo, Bechtel, que es una gran constructora, una empresa de ingeniería muy grande, la más grande del mundo, ha hecho el plan de Gabón. En otros países son empresas asesoras, pero siempre hay un plan nacional de infraestructura hecho por el Estado y por empresas privadas. Consultoras, ¿no? Pero vi que uno de los ejemplos que utilizas es el de Victoria, en Canadá. Entonces, ¿cómo es que funciona esto en la práctica? En este caso sería el gobierno de Victoria, pero digamos que es un país. Canadá dice, voy a hacer un plan de infraestructura priorizando, ¿no?, las obras más importantes, de repente empezando por agua y de ahí continuando, y yo hago un concurso público para que una consultora gane, ¿no?, de acuerdo con ciertas bases, y sea la asesora principal de este plan. Del plan, y después, para ejecutar el plan, también tienes asesores elegidos por concursos por clases de activos. O sea, vamos a nuestro país, debería haber un plan nacional hecho por el Ministerio, por la Autoridad de Infraestructura, que en el Perú no existe. O sea, el MTC tiene su área de infraestructura, educación tiene su área de infraestructura, salud tiene su área de infraestructura. Es un Estado hecho a la manera en que ya no se hacen los Estados, digamos, ¿no? Donde compartimientos estancos que tienen entidades de infraestructura que no tienen ni pies ni cabeza. Claro. Ni uno solo de esos señores ha trabajado en una empresa de infraestructura moderna, ni en un fondo, ni en una empresa de asesoría, ni nada, ¿no? Esos los llevas al mercado de infraestructura global y no los contratan, ¿no? Claro. Entonces tienes el Plan Nacional de Infraestructura y asesores por clases de activos. Decía, transporte urbano. Si es tranvía, metro, tren, bus, ya lo verán. Transporte fuera de las ciudades. Si es tren, una taxonomía de si es tren o carretera, ya lo verán. Entonces, cuando tienes a gente seria trabajando un plan y trabajando clases de activos, los diseños de las APP son competitivos. Entonces, ¿cuándo has visto por última vez en tu vida una empresa francesa compitiendo por una carretera en el Perú? Una empresa canadiense, una empresa coreana, una empresa norteamericana, una empresa de Singapur. No hay. Una empresa japonesa. Lo que pasa es que los incentivos priorizan a la iniciativa... No, tú sacas al contrato al mercado, que es un contrato que no pasa por el área legal de un fondo serio. Claro.
O sea, compliance dice yo no puedo invertir en ese contrato, discúlpame, ¿no? Entonces, si te sacas al número 1, al número 2, hasta el número 40, te quedas con el 41, que quizás es un español, te quedas con el 60, que quizás es un peruano o un brasileño. Si encima le metes la corrupción que vino desde el Estado de Brasil con Lava Jato, voilà, ¿no? Tienes el programa de infraestructura peruano, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el Plan Nacional de Infraestructura es un comienzo necesario para poder empezar a hablar de manera efectiva en contra de la corrupción? Porque muchos dirán, oye, pero el Plan Nacional de Infraestructura es secundario, lo que tenemos que hacer ahora es desatar una cacería en contra de todos los corruptos y todo, pero finalmente ese asunto solo va a perpetuar un ciclo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese sea un punto de inflexión y podamos empezar a construir un Estado eficiente y que se apoye en el sistema privado, y esto por supuesto pasa por la ley, para poder utilizar los recursos de manera pues que no se pierdan en esta miasma de corrupción, Eduardo? Mijael, hay que actuar en varios frentes a la vez, digamos, ¿no? Para actuar contra la corrupción. Creo que, como bien lo ha señalado Pablo, y fue una de las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, tenemos que tener como país un plan nacional de infraestructura. Nosotros hablamos para los próximos 20 años, pero en realidad esto tendría que extenderse muchísimo más, y creo que el dato es los gobiernos lo tienen que respetar. Lo que hemos visto hasta ahora es que no ha habido plan. La carretera interoceánica, cuenta nueva, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, la interoceánica fue una propuesta que se hizo en su momento, que lo siguieron otros gobiernos o los siguientes gobiernos, pero que no necesariamente respondía a las necesidades que necesitaba el Perú, ¿no? Eduardo, para desasnarme por completo, ¿qué es un Plan Nacional de Infraestructura así en sencillísimo? Es ponernos de acuerdo todos los peruanos cuáles son aquellas grandes obras de infraestructura en agua, saneamiento, en transporte, en vivienda, que pueda necesitar el Perú con urgencia. Una panamericana que vaya de Tumbes a Tacna de una manera pues que uno diga, este sí es una carretera que se merece el Perú, o una nueva carretera central que no la tenemos, Eduardo, ¿no? ¿Y por qué es que este es un primer paso fundamental para luchar en contra de la corrupción? Mira, porque lo que vimos en ese esfuerzo de trabajar era que las obras muchas veces se improvisan. Desde las pequeñas obras en una municipalidad hasta las grandes obras donde viene el empresario y te propone hacer una actividad que no necesariamente es la necesaria en el país, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene el detalle importante de contar con un plan de infraestructura, ¿no? Perfecto. Ahora, Carlos, en cuanto a lo legal, tú has explicado en un artículo del año pasado que la autorregulación de riesgo ha funcionado en el sector privado, pero que nuestro sistema legal se ha quedado, digamos, estancado en el tiempo, y que el Estado no está interpretando correctamente la situación porque el Estado no incorpora este sistema de compliance privado para poder entender correctamente lo que está pasando en el mercado. ¿Qué habría que cambiar en nuestra ley para que esto que se plantea desde el plan pueda funcionar en la práctica? Y hay un avance con la ley 30.424 y el decreto legislativo 352 que establece que incluso los organismos públicos, empresas públicas o empresas mixtas, pueden tener responsabilidad penal por caso de corrupción y por caso de lavado de activos. Eso significa en buena cuenta un doble muro, no muralla china, que es un cuentazo, sino un doble muro, porque por un lado puedes tener tú a los privados haciendo compliance, como se ha mencionado, y puedes tener tú a los organismos públicos haciendo compliance. Por ejemplo... Usted hizo una pinza... por ejemplo, el SENACE, el MIDIS, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han empezado a invertir dinero, porque esto es una inversión pública finalmente, en establecer programas de integridad y programas anticorrupción. Y esto ya venía recomendado justamente por la Comisión de Integridad Presidencial en su informe de diciembre del 2016. Y este es un tema clave porque independientemente de las prioridades que debe de tener el Estado para lo que es el crecimiento y desarrollo de infraestructura, es esencial que al momento en que se liciten las obras, ¿no?, por alianzas público-privadas o obras necesariamente públicas, esto tenga que pasar por el tamiz de los programas de cumplimiento. Eso significa en términos prácticos de que los funcionarios públicos por su lado y los privados por otro lado van a tener que establecer e implantar mecanismos de prevención de la corrupción. Por ejemplo, en lo que es la selección de los postores, ¿no? Y ahí ya no entra a contar cuestiones gramaticales como tener un plan de integridad o tener, digamos, un programa del cumplimiento, sino programas efectivos que estén debidamente auditados y que obedezcan, por ejemplo, a los estudios internacionales. Por ejemplo, el ISO más importante en este momento es el 37001, que ha sido ya adoptado por el Estado peruano a través de una norma técnica de calidad del INACAL el año pasado, y que los organismos privados y públicos están llamados, digamos, a implementar, ¿no?
Ahora, Eduardo, tú estás recorriendo el país, ¿no? Sí. Me contabas que has estado en 7 regiones y estás tratando de entender cómo el fenómeno está afectando en gobiernos regionales dentro de nuestro país. ¿Qué tanto afecta desde Lima el desconocimiento de la realidad nacional a la hora de tomar decisiones? Mira, afecta de manera brutal, yo diría, ¿no? Quizás la primera constatación es que las redes de corrupción están muy asentadas en los gobiernos regionales y nada ha cambiado. Pese a que hemos tenido este gran escándalo de Lavajato y de las empresas brasileñas, yo creo que lo que se viene con el nuevo proceso electoral sigue manteniendo el mismo esquema de corrupción que hemos visto. Hay 12 gobernadores metidos en temas de corrupción, ¿no? Bueno, Brutal. hubieron 19 en su momento, hay 4 o 5 que están presos y hay otros tantos que están con proceso pendiente. Entonces yo diría que las redes de corrupción siguen estando intactas en las regiones. ¿Cómo se manifiesta esto? Ahora que empieza la campaña electoral, muchos proveedores financian campañas electorales. Entonces básicamente esos señores entran a robar. Van a entrar a robar porque tienen un compromiso con estas empresas. No, pues nadie le va a poner plata. Pues, ¿Quién gratis pone a un plata candidato? buena onda. De buena onda? Nadie, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un problema central que creo que hay que manifestarlo de todas maneras, Mijael. Hay que hacer cambios radicales en la forma como llevamos adelante los procesos electorales, ¿no? Ahora, y el financiamiento, por lo tanto. Pablo, en alguna opinión que te he leído o escuchado, tú decías algo que se complementa bien con esta falta de conocimiento, de información que hay de cara a los gobiernos regionales, porque estas empresas que tú planteas contratar tienen tecnología con la que pues engañar se hace más complicado, ¿no? Entonces, digamos, se reduce la brecha de información entre el Estado y los gobiernos regionales. El antídoto es que haces procesos competitivos, Claro. ¿no? Entonces, y estos procesos no se hacen de uno en uno. Para atraer operadores como los que quieres, tienes que sacar 500 millones de dólares a licitación, ¿no? Para que se interesen en el país. Vengo de la casa de un financista de una empresa constructora internacional muy grande y me dice, antes en el Perú hablábamos de miles, ahora hablamos de cientos, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, todos los caminos rurales del Perú y dárselos a un solo postor que va a trabajar con N gobiernos municipales, pero que ese señor va a diseñar y va a subcontratar empresas constructoras locales que van a construir los caminos con su supervisión y su diseño, es completamente diferente que una empresita de un distrito esté haciendo un camino rural y en la siguiente no lo hizo, entonces el camión tiene un buen camino hasta el límite distrital y de ahí no puede circular. Además me imagino que lo haga uno solo por economía de escala es más barato, ¿no? Claro, y eso se hace igual en todo. O sea, ahorita el tren 2 está parado, hicieron 5 estaciones, el tren 3 está en 0 balas. Entonces, no van a haber trenes en 5 o 6 años más. Ahora, y empezar a tener trenes de ahí. Tú deberías ser una sola empresa que está asesorando al gobierno regional de Arequipa, que podría poner un tranvía, al de Trujillo y al de Lima, que puede poner sus líneas de metro, ¿no? Una sola empresa que debería asesorar el diseño de las redes de buses. Castañeda en esencia ha parado la reforma y la ha retrocedido en Javier Prado y en Arequipa. Entonces tú no puedes tener trenes que no caminan disociados de los buses. Es toda una solución. Entonces, ¿qué prefieres tener? Que cada distrito o que Callao y Lima estén dando autorizaciones de ruta y que la autoridad del tren eléctrico está armando un tren que era un desastre por el que hubo alguna competencia cuando pudo haber muchísima competencia. O sea, ¿por qué solo vienen 2 postores serios al tren 1? Cuando es un tren de miles de millones de dólares. Porque el contrato es un desastre. Y ninguna empresa privada puede firmar un contrato así. Te pongo otro ejemplo de hoy día. Sí. Una de las partes de la longitudinal de la sierra no tiene canaletas. Han hecho 200 kilómetros de carretera sin canaletas. ¿El constructor qué hace? Si pone 200 kilómetros de canaletas de su bolsillo, el contrato ya no es un contrato atractivo. Si no los pone, esa carretera en 3-4 años se destruye. Claro. Y por el contrato de concesión la tiene que rehacer. ¿Quién es el genio que ha hecho un diseño de una carretera en la Sierra Peruana sin canaletas? Algún genio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su equipo de geniecillos. Ahora, este problema que tú bien diagnosticas, lo había señalado cuando decías que lo que termina pasando es que un funcionario público peruano que no tiene la trayectoria pues y el roce de un banquero de inversión, de un financista internacional, de una de estas empresas, cuando se enfrentan en una negociación, también pues tenemos una asimetría brutal en cuanto a conocimiento, a know-how. ¿Cómo podemos empezar a resolver eso? Una APP es una distribución de riesgos. ¿Quién agarra el riesgo comercial? ¿Quién agarra el riesgo de construcción? El privado. ¿Quién agarra el riesgo político? ¿Quién agarra el riesgo de un desastre natural? El Estado. En el Perú, como trabajas tan mal las concesiones, le terminan pasando al Estado riesgos que no debería asumir. Y las concesiones
incluyen un montón de incertidumbre porque después pueden haber problemas, pero pueden ser mucho más rentables de los que deberían. Entonces, insisto, esto se hace así. No hay que traer tampoco a Superman. Hay peruanos en Chile, hay peruanos en México que son personas muy capaces, pero no van a venir a Proinversión para que le cambien 3 ministros de Economía en 2 años. No van a venir a Proinversión cuando tienen que trabajar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el gobierno regional o el gobierno local de donde sea, con reglas que son absurdas, en donde cada señor puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Ahora, cuando tú escribías esto, Pablo, en un artículo planteabas una cosa, Carlos, que quería preguntarte a ti qué es lo que piensas que es tener abogados al servicio civil, no tener, digamos, generar más islas de repente de buena función pública dentro del gobierno, como alguna vez se hizo con, qué sé yo, Indecopi o el BCR, ¿no? De repente con el área de Proinversión encargada de generar estas inversiones y esta planificación, podríamos empezar a buscar que profesionales mejor capacitados se dirijan allá. Claro, este es definitivamente un mecanismo de prevención de la corrupción, que es el tema ligado a la carrera pública, ¿no? El problema acá es que muchos cargos de confianza son cargos que se van renovando conforme a los periodos políticos que se van sucediendo, y eso trae consigo de que cada gobernante que llega, cada administrador de turno, nombra nuevos funcionarios, los pone en puestos de confianza sin necesariamente existir una carrera pública, tecnocracia, y eso en definitiva es una fuente constante de corrupción, ¿no? Porque entre la improvisación, el desconocimiento, la falta de incentivos para mantenerse en el puesto público, el saber que uno está de paso y de tránsito, te puede llevar a absurdos donde nadie quiere firmar los contratos. A veces incertidumbre te paraliza, ¿no? Lo que pasa ahora es de que con tantas denuncias que hay, con tantos procesos penales que hay, el funcionario público saca su tabla de inmediato y dice, oye, encima voy a salir del puesto, me van a pagar con un techo determinado y voy a salir con 3, 4, 5 denuncias penales, y luego cuando voy al ministerio para ver si me pueden defender, me van a decir que no, porque ya hay otro gobernante, hay otro ministro, y el ministro más bien es el que ha ordenado que me denuncien. Claro, entonces no hay los incentivos, ¿no?, para poder hacer un buen trabajo desde el punto de vista del Estado. Para llamar a la mejor gente. Vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de cómo es que podemos echar a andar este proceso, porque lo necesitamos a gritos, sin que la corrupción encuentre pues río revuelto. Hacemos un corte y regresamos. Hablábamos un poco de los ejemplos que habíamos dejado puestos en la mesa antes de irnos al corte, pero quería regresar a hablar de lo que dejamos planteado. ¿Cómo podemos hacer para que estas inversiones y estos jugadores importantes, estas empresas que son las más prestigiosas del mundo, vengan al país y que el Perú pueda hacer las inversiones en infraestructura que necesitamos sin que digamos, aumento en el gasto pues sea una tierra fértil para quienes quieren robar? Para mañana, digamos, el gobierno tiene que tomar una decisión, ¿no? Tiene varias alternativas. Una es contratar a estas empresas como las que están haciendo el Panamericano. Panamericano hubo un concurso entre los gobiernos de Canadá y el Reino Unido, y el gobierno del Reino Unido ganó y puso una empresa de administración de proyectos, en inglés se llama PMO, Project Management Office. Esos están trabajando el Panamericano. Si no hubiera el PMO inglés, no habría Panamericano, así de simple. El Estado peruano en 3 años terminaría las obras, ¿no? Jugarías en Pampones, el Panamericano. Pero es el único caso en el Perú en que están haciendo eso porque empezamos con la urgencia. Entonces, una posibilidad es contratar PMOs. Lo que está pasando con la reconstrucción es una vergüenza. Hay chats de compañías constructoras que es el Club de la Construcción 2. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque se están repartiendo las obras. Las obras se reparten a dedo. Eso está pasando hoy día. ¿Hoy día? Hoy día. Y están pasando otras cosas en la reconstrucción con cambios. Ahí debió haber un PMO. El expresidente Kuczynski no quiso enfrentar a los gobernadores regionales y los gobernadores locales de la zona del norte por razones políticas. Porque una parte importante del poder en el norte lo tiene APP, que ha votado con él contra la vacancia y en otras cosas. No de manera integral, pero así fue. Entonces debió haber un PMO ahí. ¿Con quién más puedes trabajar? Puedes trabajar... para entender bien este tema y explicar con detalle. Esa empresa diseña toda la reconstrucción. Ya. Toda. Y ellos asumen el riesgo... Todos los puentes, todas las carreteras, todo. Y después concursan y empresas agarran paquetes. 4 puentes esta, 3 puentes esta. Si son más chicas, un puente, una. Pero tienen una empresa de ingeniería global que está sentada detrás de ellos mirando. El mejor estándar en el mundo es que los gobiernos de Canadá, de Australia y otros tienen una empresa de estas contratada siempre contra desastres naturales. O sea, ya por si acaso... Ya está. Claro. Entonces, el día que se incendie un bosque en Canadá, en el helicóptero está el funcionario público y el señor del PMO.
Ahora, y en el caso de que, por ejemplo, en estas subcontrataciones hubiese corrupción, ya el costo lo asume la empresa. Es bien difícil porque estás haciendo concursos en que se presentan 5 o 6 empresas a las que les puedes poner un estándar bien alto de todo tipo de cosas, que a su vez van a subcontratar. Si un chiquitito constructor coimió, ¿a quién coimió? Si el diseño lo hace el PMO, si la ejecución la va a hacer una empresa, va a tener que hacer la carretera. Y va a tener encima al PMO, al constructor global y al supervisor. Eso es imposible. ¿No? Entonces, esa es una manera. La otra son asesores integrales de APPs, que se llaman P3 Advisors en inglés. Sí. Y la otra son los consorcios liderados por bancos de inversión que usamos en los 90 para privatizar. El Estado peruano no le da la gana de hacerlo. ¿Y por qué? ¿Qué cosa crees que es lo que lleva políticamente al Estado a esta inacción? Una razón es que quieres dejar que los gobernadores y los alcaldes y los funcionarios de ministerios pericoteen porque tienes un problema político. Entonces le cedes feudos de poder para que estén Le tranquilos. dejas pues que hagan lo que quieran, ¿no? Mijael, Sí. en varias regiones, por no decir todas las 7 que he visitado, las obras se hacen por administración directa. Que ¿Esto se qué resuelve, significa? ¿no? Ponlo así en sencillito. O sea que es la Eduardo. propia gobierno regional quien tiene el personal para llevar a cabo la obra, No te una creo. carretera. O sea, Sí. ¿el gobierno regional tiene albañiles? Trabajadores para llevar adelante la obra, contrata, clientelismo Claro. directo, ¿no? Clientelismo. Yo vivo en Vale. Chorrillos, las máquinas de Chorrillos son del alcalde. En Echarate compraron cientos de máquinas. En Echarate había un momento en que había más gente trabajando en el municipio de Echarate que la población de Echarate. Y llevaban gente que llevaban buses para trabajar en Echarate. Claro, y cuando tú les preguntas por qué hacen eso y por qué no hacen el contrato de obra, que es el Claro. contrato que regularmente se utiliza, no, es que las empresas nos sale más caro, me dice. Pero yo digo, pero el robo y la corrupción sigue estando presente en la obra pública, el contrato de obra pública, o en la obra que se hace por administración directa, ¿no? Entonces, y esta no tiene ninguna forma de control. No tiene ninguna forma de control porque es el propio gobierno regional el que está ejecutando la obra. Los plazos, por lo tanto, se amplían las veces que ellos quieran y tienes obras realmente botadas. Claro, son obras pequeñas muchas veces, pero que No, claro, tú vas de poquito en sumando, poquito se te va tú vas generando sumando. un problema. La cantidad de dinero en los últimos 3 gobiernos que se ha invertido en obras de agua y saneamiento que la población no lo ve es enorme, es tremenda. Una obra de 105 millones de dólares de Sedapal que recolecta agua y el colector grande que va a traer el agua para acá no está hecho. Entonces va a haber agua en el cerro y qué monstruo, vamos a poder ir a ver un montón de piscinitas llenas de agua. Ese es el Estado peruano todos los días. Entonces, ¿por qué el presidente del Consejo de Ministros, el presidente Vizcarra, el ministro de Economía y el director de Proinversión no se dejan de vainas y contratan a un o asesor integral o un PMO para una clase de activos? Y vamos a ver la diferencia entre trabajar con gente seria y trabajar con gente que no está preparada y que tiene otros incentivos. Ahora, poniéndome de abogado del diablo, alguien podría decir, ¿cuánto nos costaría esto? Sería carísimo. No, cuesta 1% de las obras. Pero te cuesta la obra 100 y te la dan a 102. No cuesta la obra 100 y te la dan a 170. ¿Qué es lo que no suele pasar? 200, 170. La peor obra es esta obra que te estoy diciendo, que haces un montón de recolección de agua y no la puedes traer a donde está la gente. Ahora, Carlos, ¿por qué crees desde la perspectiva legal que queda tanto espacio para que la corrupción campee? ¿Es por el asunto de que las empresas no tienen responsabilidad penal? ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que creo es que en verdad acá lo que hace falta, aparte de todas las lecturas que existen, es entrañar muy bien cuál es el mecanismo de la corrupción. Detrás de la corrupción lo que está es básicamente el incentivo económico, ¿no? Y en la medida que los contratos generan estos espacios de poder en la que puede entrar a tallar una serie de elementos que van desde la burocracia, ¿no? Las personas que están sentados al otro lado de la mesa, la excesiva regulación que exigen los contratos para efecto de los concursos, papeleos, documentos, concursos, que voy a Que son LOCE, costos burocráticos pero innecesarios, ¿sabes? o sea, al final del día tienes una serie de sistemas huecos y recovecos donde es tan difícil, digamos, plantear postores serios, filtrar postores serios. Esos espacios de poder son los que te generan la posibilidad de la corrupción, ¿no? Entonces ahí la ley penal llega tarde, mal y nunca, ¿no? Claro. Entonces lo único a lo que puede llegar ahí son los sistemas de cumplimiento. Y yo creo que es a lo que tienen que apostar tanto las empresas privadas como los organismos del Estado. Y con estas leyes que se han dado, que mencionaba hace un momento, la 3424 y recientemente la 3737, que incluso trae mecanismos de colaboración eficaz, trae en verdad una serie de sistemas que si los vemos en conjunto, integralmente, va a llevar a que tanto los privados como los organismos públicos se organicen para ir cerrando esos espacios de corrupción. Ahora, Carlos, una de las cosas que tú has abordado
en más de una oportunidad y me parece interesante que nos expliques, es también cómo alinear a los partidos políticos en este sistema de lucha contra la corrupción, porque los partidos políticos, como ya estábamos diciendo, reciben un montón de plata y evidentemente eso los supedita a la entrega de una prebenda o algo más adelante. Y tú has planteado que la unidad de inteligencia financiera también revisa los partidos. Efectivamente, porque además hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Un abogado tiene que tener un oficial de cumplimiento, un contador tiene que tenerlo, un notario, un cambista de dólares tiene que reportarse ante la unidad de inteligencia financiera. Pero los partidos políticos no. Y esto se puede hacer por un simple decreto supremo, ni siquiera se requiere ley del Congreso, porque la ley establece que la UIF puede sugerir al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, y basta un decreto supremo del presidente, con la firma del Ministro de Economía y el Ministro de Justicia, eso puede ser para mañana convertir a los políticos el día de mañana en sujetos obligados a y en la reportar práctica, operaciones ¿qué sospechosas. sucedería, Carlos? Si es que los partidos tienen que reportarle a la UIF, ¿qué significa? Significa el fin de la fuente ovejuna, lo que hoy día llamas al líder del partido, al tesorero, y todo el mundo dice yo no sé, yo no sabía, yo no manejaba, yo pasaba por ahí. Lo que vas a tener tú es centralización respecto a lo que es el manejo de los recursos financieros y no financieros, y a una persona que va a responder por el partido político. Eso es lo que no tenemos hoy en día. Y al final del día, entonces, lo que tienes es un incentivo para que se registren todos los dineros, incluso en las discusiones que hay para la formulación de proyectos de ley en relación a lo que es financiación ilegal de partidos. Lo que se está proponiendo es que adoptemos un sistema como el chileno o como el español, para sancionar penalmente la financiación ilegal. Claro, porque en el Perú hoy día hacer aportes de campaña y recibirlos no es ilegal, ¿no? Es una sanción, implica una sanción administrativa, ¿no? Si sobrepasas el techo de, nunca se han cumplido, de las 60 UITs, y no tiene la funciona sanción esto, administrativa. ¿no? Bueno, en realidad lo que ha habido en la reforma electoral es más bien un retroceso, ¿no? Porque si bien es cierto se ha avanzado en bancarizar los aportes, pero no se han puesto topes, y la función de fiscalización que le correspondía a la OMPE ha sido retirada para al final del proceso ex post, ¿no? Antes por lo menos se podía fiscalizar durante la campaña electoral y por lo tanto detectar situaciones irregulares de financiamiento que no había sido declarado y poner las multas que no se han cumplido. Pero ahora ni siquiera eso, ahora la labor de la OMPE va a estar ex post, al final del proceso electoral, con lo cual muy entonces, poco va a tener... La mesa está puesta para que vuelva a haber una cuchipanda ahora en octubre. Mira, yo me he encontrado con casos, los cuento porque parecen anecdóticos y parecen pequeños, pero esto debe reproducirse de manera, yo diría, en todo el país. Hay asociaciones de proveedores de la municipalidad tal, ¿no? O sea, que luego de la campaña te van y le dicen al alcalde, bueno, aquí estamos, el que le puso el camioncito, el que le puso la propaganda, ¿no? en las calles, y el que financió los... Y van ahí cartelizados. Van y a decirle, bueno, ahora nos toca ver qué obras vamos a sacar adelante, ¿no? Entonces es mercantilismo a un nivel brutal, ¿no? Absoluto. Y eso no ha cambiado. Para mí, yo quiero llamar la atención, Mijael, que eso no ha cambiado pese a todo el escándalo que hemos tenido con este caso de Lavajato, y que nada me indica que de aquí a octubre, que son las elecciones, va a cambiar. Ahora, esto que hace un rato decía Pablo, que es que, bueno, hay que dejarnos de vainas, hay que hacer esto y esto y esto, parece que los peruanos somos reacios y somos como un porfiado, ¿no? Porque vemos a la corrupción impúdicamente, como con estos audios, los videos de hace 20 años, y lo vemos todos los días, pero parece que nos hemos acostumbrado a bailar este ritmo, como que hay una pasividad, una pachocha generalizada y no queremos enfrentar el tema. Hay un estado formal y formalista en realidad, ¿no? Que tiene todas estas cosas que supuestamente hacen esto y hacen lo otro, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Contraloría, ¿no? Sí. Cuando yo me he cruzado con la gente de Contraloría en el MEF era nefasto, ¿no? O sea, un señor que no sabía nada de finanzas estaba sentado diseñando una política pública que tenía un componente financiero muy alto, poniendo un montón de trabas que no tenían ni pies ni cabeza, dudando de la posibilidad de que estemos robando las emisiones de bonos cuando hay mucha competencia, porque es un producto bastante estándar en el mercado de capitales. Eso es Contraloría. O sea, ¿cuándo Contraloría ha encontrado un tipo realmente corrupto y lo ha metido adentro? Yo no sé, nunca he conocido yo. ¿No? Los gobernadores regionales pueden ser su mejor pesca, digamos, ¿no? Pero tú como funcionario del MEF, como persona informada, sabes perfectamente quién está robando. Sabes cómo está robando, sabes quiénes son sus proveedores, sabes todo y nadie hace nada, ¿no? En parte porque estos sistemas de control son totalmente formalistas y en parte porque después llegas a la Fiscalía, al Poder Judicial y cierra la cortina y ándate, ¿no? Claro. Porque es una relación simbiótica entre congresistas, gobernadores regionales corruptos, fiscales y jueces, ¿no? Entonces, que se andan protegiendo entre ellos, ¿no? Pablo, no sé qué piensas,
tener menos leyes en vez de más leyes, porque cada vez que la corrupción nos sacude, siempre hay un congresista que dice, vamos a sacar una nueva ley, y en la verdad es que tenemos ya como 40. O sea, te pongo un ejemplo bien grotesco. Sí, por favor. Hay un congresista que es representante de Sánchez Paredes, que está en el Congreso varias veces. Yo sé su nombre, su apellido, sé más o menos cómo se viste, sé a quién le gana elecciones, que es una figura histórica de su partido político, y ahí está el señor. Y todos lo sabemos. Anda al congresista, al asesor que tú quieras del Congreso y pregúntale y te van a dar su nombre y su apellido. Y ahí está. Y no pasa nada. ¿Que todos somos idiotas o qué? Parece. Pero el señor está ahí y hace lo que quiera y lo único que hace es estar viendo los intereses del grupo económico al que representa. Y O sea, es nadie un dice lobista nada. instalado en... De un narco. O sea, no es un lobista cualquiera, no es que está buscando que le mejoren los precios para ganarse una licitación, digamos. Es representante de un narcotraficante. Es sicariato. Bueno, no, es un tipo pues, distinguido, digamos, ¿no? Pero este es el Perú. Cuando vas a licitaciones en las provincias y licitaciones de ministerios, ¿qué encuentras? La ley dice que tiene que haber 3 postores, hay 6. ¿No se acuerdan lo que hacía Martín Belaúnde? Los postores iban todos donde él y el tipo asignaba los postores y decía, esta obra es tuya. Claro, y en todas habían 6, 7, 5, 4. Cumples la formalidad, supuestamente hay competencia y en verdad es un cartel. Ese es el Estado peruano. Entonces, si puede decirte un esquema de una fiscalía con fuerza, con la UIF metida al costado, con salas especializadas del Poder Judicial limpias, no con estos jueces que tenemos y con los fiscales que tenemos por lo general, sino con jueces y fiscales limpios, que ganen sueldos de mercado, que estén protegidos por fideicomisos, que le den financiamiento autónomo por varios años. Ahí te creo. Ahora, con respecto a esto, les devuelvo a ustedes el planteamiento que me parece interesante. Cuando hablamos de funcionarios públicos, en este caso fiscales y jueces o procuradores, lo que venga a ser legal necesario, y decimos que necesitamos tener a funcionarios con sueldos de mercado, tenemos un problema porque nuestro propio sistema pone un techo. ¿Cómo podemos hacer para tener, otra vez pongo el término, islas de excelencia dentro del Estado? Porque evidentemente, pues, cuando Pablo ponía el ejemplo hace un rato, ¿no? De alguien que diseña una estructura financiera y tiene que calcular retornos y tiene que ver ahí un montón de cosas. Y es un funcionario del MEF que probablemente esforzado y ha hecho una carrera y todo lo demás, está negociando una transacción que podrían ser miles de millones de dólares y no tiene el vuelo, pues, para hacerlo. Pero quien sí tiene el vuelo te va a cobrar $40.000 al mes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pagar esto? Porque nos va a permitir ahorrar un montón de plata después. Legalmente, ¿cómo hacemos? Mira, yo creo que hay que invertir, en la justicia hay que invertir, no hay otra forma. Lo que tú ves, esto que ha descrito Pablo, en el interior del país se ve con mucha mayor gravedad, Mijael. Los fiscales casi están solos frente a un conjunto de casos enormes y no tienen peritos, por ejemplo, ingenieros. Que son fundamentales para temas financieros. Mira, si no tienes peritos, muerto. simplemente vas muerto a un proceso por corrupción. Pues si lo que se está discutiendo es una mala construcción de una obra pública o que ha sido dañada en el camino, tú no tienes forma de probar eso si no tienes al lado peritos que trabajen para ti y que lo hagan de manera consciente. Y si no tienes buenas remuneraciones, ten por seguro que las empresas los van a contratar y van a voltear esos peritajes. Entonces, la única manera que tú tienes para mejorar y reducir la impunidad que hay frente a la corrupción es asegurar una justicia independiente, darle los recursos, fortalecer las fiscalías. El Poder Judicial ahora yo diría que ha crecido, está mejorando, tienen ya jueces especializados, la idea es que lo tengan en todas las regiones, pero a nivel de fiscalía yo diría que todavía falta una buena inyección de recursos para que eso mejore, ¿no? Carlos, yo quería preguntarte, operando bajo lo que ya se ha dicho, y además pensando que el costo de la corrupción pues es el costo de oportunidad, ¿no? El costo de todo lo que el Perú no gana con obras mal hechas, con coimas, con plata que se pierde. ¿Cuál debería ser el perfil de nuestros funcionarios encargados a trabajar estos temas? ¿Cuánto se les debería, bueno, el sueldo es de mercado, pero qué pruebas deberían pasar? ¿Cuál debería ser el mínimo común denominador para poder convocar a profesionales en el área legal, por ejemplo? Mira, desde mi punto de vista, el sueldo no debería de ser un gran problema. Por poner un ejemplo, ¿no? El otro día en una discusión casi informal, sacábamos la cuenta entre abogados que un juez alemán puede ganar exactamente lo mismo que un juez acá de primera instancia. Y estamos hablando de Alemania, que es el Estado social. Un juez español supremo gana menos que un juez supremo peruano. O sea, el problema no es la plata. El problema yo creo que es un tema de vocación y de formación. ¿Por qué? Porque estos casos de lavado de dinero o casos de corrupción son casos altamente complejos.
Entonces demanda mucho olfato y mucha experiencia en saber seleccionar en qué caso te metes y en qué caso no. Y es que el sistema no genera ningún tipo de incentivos para el fiscal que pierde un caso. En Estados Unidos un fiscal que pierde un caso es un fiscal que tiene que ponerle un palito, claro, vas haciendo el ahorcado. Es plata pública, es dinero del Estado, miles de horas de trabajo que son cuantificadas en dinero y por el cual el fiscal tiene que responder si es que perdió un caso. Por ese motivo es que en Estados Unidos solo el 5% de los casos llevan a juicio, cuando el fiscal no quiere negociar. En el 95% de los casos negocia. O simplemente el fiscal dice, creo que eres corrupto, pero no te voy a poder probar la corrupción, así que mejor me dedico a otra cosa. Acá no pasa eso. Acá... Y además, otra cosa, perdóname, solo un apunte ahí. Otra cosa que pasa es que los mejores abogados de los Estados Unidos para ciertos temas empiezan como fiscales y ya luego se van al sector privado. Efectivamente. ¿No? Que es una tradición que en el Perú no hay, pero y acá podría suceder tranquilamente porque los sueldos son muy atractivos para una persona que recién empieza y hasta cierto, digamos, estado del desarrollo profesional. Pero el detalle es de que los mecanismos de la corrupción y del lavado de dinero son tan complejos que es muy difícil, saliendo de la universidad, conocerlos. O sea, en verdad, este es un tema que implica prácticamente una alianza entre el sector privado y el sector público, porque descubrir un caso de corrupción, así como Pablo puede entender, o Eduardo, de su experiencia pública, puede entender y oler cuando hay un caso de corrupción y cuando no, igual los abogados del sector privado, sabemos muy claramente cómo encontrar los mecanismos de la corrupción. Como yo siempre digo, por poner un ejemplo, ¿no? La mejor corrupción es la corrupción que paga impuestos y está bancarizada. Es decir, gente que usa el dinero en efectivo para pagar la corrupción, luego emite su factura, espera 60 días y recibe la plata bancarizada en su cuenta. Y eso es algo que a la UIF no se le ocurre un juez, no se le ocurre un fiscal, y están buscando, digamos, el detalle de la prueba de la corrupción, el testigo, cuando la corrupción ya no funciona así. La corrupción utiliza en estos tiempos mecanismos muy sofisticados. Es como en la historia que se cuenta en esta serie de Netflix del mecanismo, ¿no? Bueno, la corrupción es un mecanismo que se va reproduciendo, es cíclico, y lo ha dicho la Corte Suprema Peruana. En no me acuerdo, plenario del año 2011, la corrupción y el lavado de dinero son ciclos que se repiten, y mientras tú no conozcas el ciclo de la corrupción, pues no la puedes detectar a tiempo y evidentemente menos prevenir, ¿no? Ahora, también es importante entender que esta corrupción que ya se había convertido en una cosa monstruosa en el Brasil, ni siquiera ha sido descubierta por brasileños o por nosotros, ¿no? Fue en Estados Unidos que creo que fue el aeropuerto Fort Lauderdale, hay uno la Odebrecht ganó, y ahí a un juez, me imagino, o un fiscal que sí tiene pues idea, dijo acá hay algo raro, comenzaron a investigar y ¡juá! Ahora, hemos hablado mucho de la corrupción macro, ¿no? En la concesión de obras, las grandes obras que nos faltan y cómo se filtra ahí un montón de plata. Pero también tenemos un problema de corrupción micro con el que creo que la ley podría articular incentivos económicos para combatir. Cuando digo corrupción micro, digo, hay corrupción pequeña en básicamente todo el sector de transacciones en el mercado. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la ley y el entendimiento económico de la ley para combatir eso? En el tema de permisos, que es un tema en el que hay una corrupción la permisología generalizada, o sea, hay empresas que le ofrecen a empresas una sola parada para conseguir todos los permisos coimeando, ¿no? O sea, como centralizan la coima en uno solo. No, si yo soy una empresa que va a abrir en 6 distritos, cada distrito es un tupa, cada distrito es una historia, ¿no? Entonces, en vez de ir uno por uno a los 6, voy donde un estudio de abogados, digamos, y él me hace el favor de coimearme a gran escala, digamos, a los 6 distritos y me saca mis permisos, ¿no? Eso es estándar acá, ¿no? ¿Cómo se hace un sistema de permisos más eficiente? Se hace que la supervisión de los posibles incumplimientos la hagan privados. Claro. Buró Veritas, SGS, Serper, ¿no? Que tienen incentivos directos para encontrarte. Y si no, los penalizas en los contratos. Claro. O sea, entonces si se incendia una tienda que tú calificaste como apta, ¿no? Tú pagas, pues, ¿no? Claro. O sea, trasladas el costo del error al privado. Y el permiso, no puede haber que cada distrito del Perú tiene un TUPA. Esta es una idea de Diego Macera del IPE, un TUPA único en un sistema, ¿no? Entonces tú entras y dices, quiero instalar gas en mi distrito, ¿no? Entonces es el mismo TUPA, pues, ¿no? No que cada vez que Cali avanza y se choca con un distrito nuevo, cambiando de distrito. El TUPA pues puede tener 20 páginas, ¿no? Puede tener 2, ¿no? Los costos pueden cambiar, la conexión domiciliaria puede ser completamente diferente, ¿no? Esa es una cosa. El otro tema en que hay mucha corrupción es la zonificación, sobre todo en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, porque van a zonas rurales y les vuelven vivienda de baja densidad. Y eso es un platal, o sea, agarras una chacra a una señora que siembra papa por Lurín, que todavía quedan algunas, ¿no? Y volteo eso y lo vuelvo casitas, ¿no? O industrial en un caso. O industrial, ¿no? Eso se hace con un plan urbano. Entonces, así como un plan de infraestructura bien hecho, se hace un plan urbano en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en las ciudades principales, y se acabó con la robadera de la zonificación, que es la robadera
seria de los distritos y de la ciudad, ¿no? Toda la zonificación de los distritos de Lima va a Lima y se encuentra con un alcalde muy pro, un tipo no muy profesional, ¿no? Que hace pues lo que corresponde, ¿no? Entonces, esto es un crimen, porque lo que se está haciendo es que las personas que se asientan en los asentamientos humanos no pueden conseguir títulos y no pueden conseguir agua y no pueden conseguir obras básicas en periodos de 10, 15 años, porque no hay áreas para vivienda social. Yo conozco una dirigente, por ejemplo, la señora Rosa Jiménez de Villa María del Triunfo, que está desesperada porque quiere un murito de 100.000 soles porque empieza a llover ahora en el invierno y se le puede caer encima las pircas. Esto es historia de todos los días. Con un plan de APPs bien hecho para los asentamientos humanos o las zonas de vivienda social y un plan urbano que las identifique, adiós. ¿Qué te estás volando en el camino? Toda la robadera de permisos, claro. O sea, todos los distritos del Perú prácticamente, todas las provincias del Perú que están robando con los permisos de la zonificación. Tendrían que unificar un sistema que les evitaría eso. Sistemas únicos, plan urbano, ¿no? Supervisión privada y se acabó. Cuando dije hace unos años, cuando era regidor de Lima, a una asociación de galerías, esto, y llevé al dueño de una compañía de las 3 que mencioné a la reunión, los dueños de las galerías 2 o 3 se pusieron a llorar, explicando lo que costaba obtener permisos, lo que los coimeaban por mover un extintor de incendios 30 centímetros. Es una locura. Es una locura. Y, sí. Complementando, yo creo que hay 3 temas bien puntuales. Uno, el cumplimiento de plazos. Tú no sabes cuánto un proveedor tiene que esperar para que le paguen una factura de un servicio o una obra realizada. Y ese solo hecho de no saber cuándo le van a pagar genera también todo un mecanismo de corrupción. Oye, si quieres que se acelere tu factura, tu recibo, claro, hay que... Para la gaseosa, joven. Entonces los plazos tienen que cumplirse. 1, 2, más transparencia. Lo vengo diciendo desde la Defensoría del Pueblo. Realmente nuestro sistema de transparencia en las normas es muy bueno, pero todavía hay grandes resistencias para cumplir con entregar una información al ciudadano. Y lo tercero, muy básico, sí, Mijael, un buen sistema de denuncias de la gente. O sea, la gente no denuncia porque cree que su denuncia va a quedar en el aire, no le van a hacer caso, claro, o que va incluso a recibir represalias. Pero si hubiera un buen sistema de denuncias, yo creo que eso puede funcionar. Bien, ¿no? y yo les pido disculpas, se nos ha ido el tiempo volando, ha sido interesantísimo escucharlos y estoy seguro que van a volver por aquí con más propuestas y ideas interesantes. Vamos a hacer un corte.